Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo vamos a hablar acerca de migración con la directora de esta cartera, Samira Gossaine. Sabemos que Panamá está obviamente en una ruta bastante congestionada. Hemos hablado de este tema en varias ocasiones en este espacio informativo para poder tratar de dar algunas alternativas al problema, pero cada vez se nos complica más. Sin querer, estamos ahorita en peor condición que antes porque Estados Unidos anunció, después del anuncio de que ellos iban a pedir ciertas visas a los venezolanos y que no iban a poder entrar de la forma acostumbrada, es decir, por la vía terrestre, entonces hay pues un flujo de gente que baja y otro flujo que quiere subir, y Panamá está tratando de manejar ambas situaciones. Quiero agradecer a Samira Gossaine que está con nosotros. Gracias, directora. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nosotros sabemos que tenemos muchas necesidades en el país y con cada entrevistado que yo me topo, todos están buscando dinero, todos no tienen dinero para sus carteras, para las necesidades que hay, y me dicen todos los recursos son finitos. Pero en el caso de migración, en donde también tenemos compromisos internacionales, tenemos que buscar muy bien qué es lo que vamos a hacer con este problema que tenemos entre manos. Primero que todo, me gustaría saber cómo están manejando el tema de los venezolanos que suben y que bajan, o los que quieren volver también a su país y no tienen plata. Bueno, te agradezco la oportunidad. Mira, realmente el tema de los venezolanos es un poco complicado. Sabes que ambas fronteras nuestras son muy porosas. Sí. Existen puestos formales en donde nosotros hacemos migración en el área de Costa Rica, pero hay muchas trochas por donde pasa la gente. Hemos tenido ese problema complejo con los nicaragüenses anteriormente, que vienen de norte a sur, ingresan de manera ilegal a Panamá y luego son detectados en nuestros puestos de controles en divisa. Está pasando esto ahora con los venezolanos. Tenemos noticias de que algunos han llegado hasta México y se han regresado a Panamá por diversas razones. Creo que ese número ha disminuido considerablemente. Desde la semana pasada que empezó la crisis, hemos recibido en este albergue temporal que tiene la misión diplomática de Venezuela con la iglesia, que está atendiendo más o menos casi 2.000 personas. Se han ido 1.400 en vuelos humanitarios, en vuelos pagados por ellos, organizados por la misión, por los venezolanos que llegan a pagar tiquetes, pero ahorita, hoy tenemos 600 personas todavía. Ahí. 600 personas que se quieren ir a su país. Sí, mira que esas personas se quieren regresar. Pero ¿cuántos sí han pasado? No, ya en lo que va del año, 210.000 personas han pasado por Panamá, 170.000 fueron venezolanos. Ok, pero de esos 170.000 que se fueron, ¿cuántos se han quedado acá? Tal vez de los que pasaron por aquí. ¿Tenemos récord de los que se han quedado aquí? Lamentablemente, como te digo, es complicado la situación porque las personas que ingresan de manera ilegal por trocha, nosotros no tenemos forma de saber si están aquí, salvo cuando hacemos operativos. Ahorita mismo nuestra misión es proteger a estas personas que están en las calles, traerlas a los albergues temporales, tanto el que hizo la iglesia con la misión como el que tenemos en David Chiriquí. Entonces, no estamos haciendo operativos ahora mismo en la calle para detectar a los ilegales. A ver, una pregunta, no entendí algo. Me habla de trochas, pero obviamente para llegar acá hay una gran trocha que es la de la selva del Darién. Pero lo que tengo entendido, y yo sé que es imposible hacerle el examen biométrico a todos, pero que en los puestos de llegada, en los pueblos del Darién que llegan, hay un control por lo menos de migración. Yo he visto gente de su institución y del Senafront. ¿A qué trocha se refiere? ¿A esas o a cuáles? Acuérdate que estamos hablando de la frontera de Darién y la de Costa Rica. Correcto. En ambas fronteras hay trochas. En la frontera de Costa Rica la diferencia es que tenemos puestos formales de control en donde nosotros verificamos la gente que ingresa, pero también hay trochas donde se mete gente que nosotros no podemos controlar. En Darién es otro tema. En Darién no existe la forma de controlar 266 kilómetros de selva. Así es. Y adicionalmente, cuando esta gente llega con los pies destruidos, los niños deshidratados, desnutridos, las mujeres embarazadas a punto de dar a luz, los hombres a veces picados por serpientes. Creo que este mes hemos hecho más rescates de personas que en todo el año pasado. ¿Cómo cuántos han sido? Si Mira, tiene la cifra. hemos hecho más de 15 rescates, que es una suma bastante alta. ¿Y de qué tipo de rescate se habla? De personas que se fracturan, de mujeres que están dando a luz en la selva,
de personas que se caen y se golpean seriamente y no pueden seguir caminando. Entonces, para eso contratamos horas de vuelo, o el Senan nos apoya y hacemos los recates Ahora, en medio de las montañas. O sea, para poder cerrar el tema, bueno, no sé si cerrar, pero poder finiquitar algunos aspectos, ¿qué van a hacer con los venezolanos que están aquí que no tienen plata? ¿Les van a dar alguna forma de volver a su casa? ¿Están haciendo colectas? ¿Cuál es la estrategia que está usando Migración al respecto? Ahora mismo nosotros tenemos unos vuelos humanitarios que han salido por decisión del señor presidente de la República. Sin embargo, son números finitos porque los recursos, Claro, como bien limitados. dijiste, son limitados. Hemos dado preferencia a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños, las personas con familia. La misión diplomática de Venezuela ha recogido fondos entre inversionistas que llegan allá y les quieren dar dinero. También muchos han pagado su propio viaje. Ellos nos cuentan que Panamá es el lugar donde más barato han conseguido los tiquetes de avión y por eso han regresado hasta Panamá para hacer ese retorno. Y la mayoría de ellos sí tienen una cosa en común. Ajá. Nos dicen que prefieren regresar a Venezuela porque les ha sido muy difícil el camino y por lo menos allá tienen familia, tienen hogar o tienen escuela para sus hijos. ¿Y cuál puede ser el comportamiento de ese flujo migrante que quiere subir a Estados Unidos después del anuncio? ¿Ha reducido? ¿Cuál es la estrategia que están viendo como dirección de migración en ese sentido? Pues sí te puedo decir que han disminuido los números de personas en el Darién que han ingresado. Por lo menos ¿cuántas? antes de ayer ingresaron 970 personas, ayer tuvimos 693. Y unos días anteriores eran 2.000. Y 4.500 un día. Sí han disminuido el número de venezolanos, pero hay nacionalidades que están aumentando. Bueno, aumentan porque la cifra ha bajado también de la cantidad de venezolanos. No, y también porque ellos creen que ellos sí pueden llegar. O sea, ahora tenemos un aumento de esto va a ser ecuatorianos. infinito. Sí, O sea, así es. Así es. A ver, ministra. Gracias. Directora. Directora, yo quiero entender cuál va a ser la estrategia del país de aquí en adelante, porque no es que porque Estados Unidos cerró la entrada a los venezolanos de esta forma se va a quitar el problema, porque entonces suben los nicas, o suben los salvadoreños, o suben los hondureños. Bueno, eso está un poco más arriba, pero de todas maneras hay colombianos. Uno nunca sabe de dónde va a venir la migración. También hay que ver mucho los fenómenos naturales de los lugares, los gobiernos que tienen, la violencia que hay en su país. Pero ¿cuál va a ser la estrategia de la región? Ustedes hablan de que sí, una sola voz, pero yo no veo nada de eso. Lo que pasa es que es un problema regional que requiere, como tú dices, una solución regional. La canciller ha dicho últimamente que se va a reunir con los países como Colombia, como Costa Rica, como México, para buscar alternativas. Mira, nuestra posición el año pasado ha sido que esta migración irregular solamente está beneficiando a un grupo de crimen organizado, que es el que se está beneficiando de lucrar de esta migración. Hemos concebido que la migración es un derecho universal, sí, pero la posición de Panamá es que esa migración debe ser regular, ordenada y segura. Los países tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo. Pero eso me suena un poquito diplomático. Quiero hablar de eso a la vuelta, si podemos, Claro. para ver qué cosas precisas se van a lograr de estas conversaciones diplomáticas, porque suenan precioso, pero después, a la mera hora, no se cumple nada. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo, pero a veces los otros países no reaccionan de la misma manera. Una pausa y volvemos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con la directora de Migración, Samira Gozaine. Tenemos un gran problema con respecto a la cantidad del flujo migratorio que sube o trata de subir a Estados Unidos. Hoy quería entender exactamente qué está buscando Panamá de sus homólogos, por ejemplo, de Costa Rica y de Colombia, en la reunión que está teniendo la canciller en estos momentos en la cumbre de CELAC, que se celebra esta semana en Argentina. ¿Qué es lo que le está pidiendo de ellos exactamente? Yo pensaría que lo que podríamos pedir es que por parte de Colombia, que de alguna forma se regularice un poco la gente que está pasando. La pandemia nos demostró que sí existe la posibilidad de cerrar un poquito la frontera porque en pandemia no nos llegó nadie. Entonces, que ellos tratemos de cumplir esas famosas cuotas que hablábamos el año pasado, ¿no? Porque pero si no se ha hecho, imagínense, ya tuvo una reunión Petro, el presidente colombiano con nuestro presidente Laurentino Cortizo, se hablaron por teléfono y justamente ese fue el tema que se
que se habló. Sí, ¿Qué lo que pasa resultado? es que, Adelita, no nos queda más que seguir solicitando y seguir explicando las razones por las que nuestras comunidades donde llegan estos migrantes son a veces comunidades de 100 personas o 200 personas, no tienen acueducto, no Por tienen eso, sanidad. ¿qué se- Entonces, o sea, lo que quiero necesitamos insistirle a Colombia que por favor traten de ver cómo logramos que los números que pasan, mientras logramos un entendimiento mayor, como yo te decía, Sí. entender que tenemos que regularizar las personas que ingresan irregular y este flujo irregular, hablar un poco qué significa, a quién se beneficia y Sí, volver o sea, al tema. el que se está beneficiando del crimen organizado, de eso no hay duda. Hay una forma, o sea, quería saber algunas cosas que quería explorar, ¿no? ¿Cerrar la frontera es una opción allá abajo en el Darién? Creo que no es posible porque son 266 No, kilómetros digo, de selva. Donde tú hacer cierras un desde lado, la- abren otro lado. Entiendo, pero Sí. la forma oficial de decir, Panamá, esta es mi posición para las personas que vienen del sur, ¿va a seguir igual? Creo que tendría, el señor presidente de la República es el único que te puede responder eso realmente. O sea que eso no está planteado Eso- todavía como es es que plan de si, Estado. si fueras a Darien entenderías que de forma práctica Sí, no sí, es posible realmente entiendo. hacerlo. Una pregunta, ¿va a dar permisos temporales a los venezolanos? En realidad ahora mismo no estamos planteando nada de eso. Ok. Porque yo veo que hay muchos venezolanos que están ahorita en el país y que me pregunto si ellos realmente van a querer regresar. Cuando hubo la reunión de la canciller que se presentó con respecto al tema, había una idea en que no todos los venezolanos que se les corta el camino para llegar a Estados Unidos están regresando a su país. Más bien algunos dicen, bueno, voy a buscar otra opción, una opción atractiva, y lo ha sido porque acá hay una prueba de la gran cantidad de comunidad de venezolanos que hay, es quedarse en Panamá. Entonces la pregunta es, ¿qué control tenemos sobre eso? Realmente, como te decía, como nuestras fronteras son porosas, si hay gente ilegal es bastante difícil encontrarlos, salvo que se hagan operativos para detectar a esa gente. Realmente las personas que se van a quedar son personas que van a necesitar de alguna forma tener algún trabajo, estar absortos en nuestra economía. Ahora mismo no existe el proceso de regularización O extraordinaria. delinquir. Acuérdate que el año pasado se firmó un decreto en donde se eliminaba esto. En 12 años que existió regularización extraordinaria, en Panamá se regularizaron más de 286,000 personas, siendo los colombianos, los venezolanos y los nicaragüenses las primeras De nacionalidades. eso también quería hablarle más adelante en la entrevista. Yo sé que yo quiero que me explique ese negocio del bus cómo es. Ellos pagan $40 de Darién a tomar un bus que los lleva a Hualaca. ¿Estamos bien? ¿Quién tiene ese negocio? En Darién existe una cooperativa de transporte de personas que tienen su bus y tienen su registro. Recuerda que la autoridad del transporte da autorización para que tú lleves ciertas rutas. Bueno, esa ruta de Darién, que ha estado abierta desde el 2016, cuando los migrantes llegaban a Darién, la tiene una cooperativa. Y ellos tienen aproximadamente 68 a 70 buses. Entonces, es un servicio privado que los migrantes toman, porque no es un servicio que da. Migración lo que hace es acompañarlos en los buses para asegurarse que no se bajen en el camino y que nada les pase en el camino, pero realmente es un negocio privado Y han que lo lleva llevado la a cooperativa. todos. Esos han Ellos, llevado a todos los que nosotros movemos y pasamos de un lado a otro acompañándolos para asegurarnos que no les pase nada. O sea sí. ¿y cuánta gente va en cada bus? Cada bus lleva creo que 40 personas, pero sabes que ahora que ha venido mucha gente sin dinero, ellos nos han puesto por viaje hasta 10 buses gratis para aquellos que no tienen dinero. O sea, sí es un negocio que para ellos ha sido definitivamente rentable, pero Total. sí ellos están apoyando también a las personas dando estos buses gratis para poderlos ¿Y transportar. por qué no les piden que los lleven hasta Paso Canoas? Porque los dejan en Hualaca y ustedes no están seguros si esas personas se regresan a Panamá o se cruzan. Acuérdate qué pasa, que muchas de ellos no traen dinero y necesitan eso. llegar a un lugar donde esperar el dinero que les mandan a Western Union. Entonces ellos en ¿En los Paso planes, Canoas no hay eso? en Paso Canoas no hay donde ponerlos. Imagínate 2,000 personas llegando a Paso Canoas a esperar a Western Union allí, no se puede. Entonces ellos se quedan en los planes de Hualaca hasta que les notifican que ya pueden ir
a buscar su dinero. Entonces, en ese momento, ellos toman otro bus de ruta, les cobrarán $3, $4, no sé cuánto, los llevan a recoger su dinero y van Es que allí hacia... usted pierde rastro de ellos. Sí, acuérdate que No nosotros... sabe si se fueron o se quedaron o dónde Acuérdate quedaron. que al final esta migración está protegida por las Naciones Unidas y no están detenidos. No, Recuerda yo el caso sé, de pero Belén Lott. nosotros tenemos otras políticas Sí, migratorias. sí. En cada país hay políticas. Entonces Claro. la pregunta es, ¿quién queda en el país? Es que en realidad solo 0.01% solicita refugio o asilo. No, La eso mayoría- es la forma oficial, yo me imagino. Y es la realidad, Adelita, porque Sí. en realidad las personas quieren seguir. Y si tú los entrevistas en los albergues, ellos te dicen, es más, ahora mismo estas personas que tenemos se quieren ir. Pero hoy estábamos haciendo un operativo en Albrook para ayudar a todos los que están ahí varados. Y ellos sí decían que ellos insisten en ir hacia el norte y que no querían venir al ¿Ves? albergue. Mira, ¿Sí? qué chistoso. Pero insisten en seguir Sí, hacia el en norte. seguir Sí. la ruta, a pesar de que saben que no los van a dejar pasar. Tengo que hacer una breve pausa, directora. Se nos acaba el tiempo rapidísimo. Una pausa y regresamos con más. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del polígrafo. Vamos a continuar con la directora de Migración, Samira Gosaine. Ahora, ¿cuántos criminales pueden haberse metido sin que nos diéramos cuenta? Porque no todo mundo pasa por el sistema biométrico y también me ha dado evidencia en la entrevista de que hay muchos focos, muchas fronteras, puntos ciegos en las fronteras. Pues, Pero fíjate que Panamá es el único país que ha hecho detecciones, porque somos Es los únicos verdad. que hacen de biometría. En los últimos 2 años, más de 130 personas han sido detectadas, pero definitivamente no somos infalibles y sí es cierto, se tuvieron que haber podido colar algunos. O requeridos por la ley. Sí, puede ser que sí. Pero más adelante hay otros países que tal vez les hagan biometría, no lo sé. No, nadie les hace. Según Oriel Ortega, el director de Senafro, Nadie que más lo les acabamos de hacer entrevista, cuando lleguen a Estados Unidos, Allí. ese es el Sí. último punto que le llega. Pero es que a mí lo que sí me preocupa mucho es qué tipo de control estamos teniendo en nuestro país con respecto a la cantidad de gente o a quién se queda acá. A mí no me molesta en lo absoluto que haya migración. Eso, o sea, no me molesta en lo absoluto que gente pueda ver a nuestro país como uno atractivo para que puedan invertir y haya gente de provecho, etcétera. Pero la pregunta es que si tenemos el control de eso y veo como que no. Lo que pasa es que son demasiadas frentes abiertos a la vez. El personal de Sí. migración somos 1.600 personas y tenemos un grupo operativo que es reducido. Migración tiene funciones administrativas, Sí. pero también tiene funciones operativas. Y estamos tratando de ampliar la capacidad operativa. Estamos haciendo operativos, pero fíjate que cuando hacemos operativos en Chorrera, por ejemplo, no hemos detectado mucha gente ilegal. Hemos detectado gente con documentos vencidos. Ajá. O sea que pienso yo que estamos en el camino para poder hacer operativos tal vez a finales de año y poder detectar dónde hay focos de gente que se ha quedado de manera ilegal. Directora, ¿cuánto se ha invertido, digamos? Usted tiene 3 años en el cargo, ¿no? Y desde que usted llegó, todo este problema está pasando, con miles y miles, por la pandemia no, pero ¿cuánto se ha invertido en total del país en contener el problema o en atender o en dar salud, lo que sea, atención A la fecha humanitaria? más de $50 millones y eso te incluye el personal, las horas extras, los viáticos, las horas de ¿Eso en qué se ha vuelo, gastado, por ejemplo? horas de vuelo. Todos estos rescates de estas personas son horas de vuelo que el sistema de migración ha tenido que contratar, porque el SENAN tiene sus propias misiones, nos apoya, pero también tiene que llevar a los educadores a la escuela. Solo 50 millones. No, migración conjuntamente Con con el todos. Estado, Ajá, con el ya. Ministerio de Salud, Ah, con el ok. SENAN, con sus vuelos, el ¿Senafrón Senafrón. también lo incluye ahí? Sí, acuérdese que Senafrón Ajá, tiene más de ajá. 300 No, nada más personas. quería saber. Sí, sí. Ese es un costo global de todas las instituciones que hemos estado, el Cancillería, el MIDES, MINSA, CENIAF, que ¿Y eso? hace todas las evaluaciones de los menores que vienen sin acompañamiento. Eso es lo que quería seguir hablando. O sea, ¿cuántos menores sin acompañante han llegado y cómo se hace? No me cabe en la cabeza cómo puede llegar un menor acompañado de una selva. Te ¿Qué es lo que sorprenderías. pasa? Te sorprenderías. Bueno, los menores que vienen sin acompañamiento justamente son entregados al CENIAF inmediatamente. Creo que en este tiempo no han sido muchos, tal vez 130, 140 niños.
Ellos entonces hacen todas sus evaluaciones psicológicas del niño y se ponen en contacto con sus familiares a través de las embajadas, de los organismos internacionales, para luego entonces entregarlos a algún familiar. Ese proceso tarda muchísimo. Sí, pero fíjate que lo han hecho, porque ahorita mismo no te puedo decir que tenemos o que tiene CENIAF muchos niños que están, que no han podido ser devueltos. El número exacto no te lo puedo decir, pero no son muchos. Esos 140 que me mencionó 140, sí. ¿En cuánto tiempo fue? En estos 3 años. En estos 3 años. En estos 3 años. ¿Y esos niños cómo llegan solos? O sea, explíqueme qué es lo que dicen, no entiendo. Es que puede ser que empezaron su travesía con algún tío, algún familiar. Los padres puede ser que estén más allá ya, porque muchos padres se van y dejan a los hijos al cuidado de otra persona porque ellos sienten que le van a dar mejor vida. Entonces le piden al familiar que se lo lleve, puede ser eso. O puede ser que su familiar murió en la selva. Eso es una posibilidad. Porque como nosotros no tenemos una lista de la gente que viene, yo no sé a quién esperar. O sea que no sabemos ni cuántos cadáveres hay en la selva. Realmente es imposible saberlo. Sabemos los que nosotros se nos notifica, sabemos los que nosotros vamos a recuperar, sabemos los que la gente nos dice, pero en realidad decirte que yo sé cuánta gente ha muerto en la selva no te lo puedo decir. Y hay un desastre ambiental importantísimo, directora. También, o sea, que yo hablé ayer, el otro día con el ministro de Ambiente. Fue sumamente honesto, me dijo, no tengo forma de controlar eso, no sé cómo controlar todas las basuras. Tenemos una selva que ha sido protegida por nosotros mismos y por un celo inmenso de no querer ni abrir una trocha para evitar que se nos colonice ese tapón que tenemos. Y ahora lo estamos dejando pudrirse prácticamente una gran parte por toda la basura que depositan estas gentes. Por eso te digo que es importante que los esfuerzos de los países sea a erradicar o disminuir. Hubo un momento en que una crisis para Panamá eran 16.000 migrantes en un año. Ahora estamos hablando de 210.000. Entonces, por lo menos controlar y disminuir, pero eso es mediante conversaciones diplomáticas que entiendo que sabes que se demora mucho tiempo, pero esa es la única forma que vamos a lograr disminuir el impacto sobre nuestro país. ¿Qué esfuerzos está haciendo Panamá para hablar con Estados Unidos y plantear la situación en la que nos encontramos? Yo escuché que el presidente iba a pedir ayuda. ¿Qué es lo que está pidiendo? Nos hemos reunido, bueno. Han venido, no han parado de llegar altos mandos de seguridad. Yo creo que están más que empapados del problema. ¿Qué es lo que pasa con eso? El lunes nos reunimos inclusive con senadores del comité de presupuesto y con representantes. Creo que el mensaje ya está claro y dado. Por alguna razón Panamá dentro de su lista está en países desarrollados, o sea que tenemos más dinero y que por ende no es real, pero se lo hemos explicado. Pero eso es lo que ellos nos dicen porque USAID no está aquí y no se nos puede dar una ayuda más directa. Hemos estado buscando otras alternativas. ¿Cómo que USAID no está aquí? No USAID, la oficina de USAID, la cerraron aquí justo porque dicen que Panamá no cumple con los requisitos de un país pobre. Exacto. Entonces no se nos da una ayuda más directa como lo hacen con Colombia. ¿Ves? Entonces hemos estado en conversaciones, creo que el mensaje ya está dado, estamos esperando respuesta. ¿Qué dicen los estadounidenses con respecto al tema migratorio? Me llama la atención que hablan en esas reuniones. Realmente fíjate que su enfoque es bastante humano, pero a la vez es un enfoque igual que todos los países. Tú tienes 200, 300.000 personas tratando de ingresar a tu casa cuando no tienes la capacidad para acogerlos. Bueno, al principio les abrieron las puertas, claro, entonces para ellos ahora ahorita también es un problema y eso representa un problema para todos nosotros. ¿Usted prefiere que toda la gente que llegue suba directamente a Estados Unidos o que haya este tipo o que Estados Unidos, ¿qué nos conviene a nosotros los panameños en ese sentido? ¿Que hayan restricciones de Estados Unidos o que no las hayan? Bueno, yo creo que de convenirnos nos conviene que podamos nosotros encontrar una solución regional a este problema, porque va a existir. Pero no existe la solución regional. Sí puede haber, sí hay interés y voluntad, que los países nos pongamos de acuerdo qué cuota de personas puedes tú absorber. Por ejemplo, en Panamá hay muchas profesiones que los panameños no quieren hacer. Imagínate, yo converso con dueños de restaurantes a cada rato y me dicen para que nosotros tomemos una parte, otra parte, claro, como y todos dice los Europa. países, claro, y todos los países se pongan de acuerdo. Eso es interminable, pero hay que hacerlo, es la única forma, porque ¿qué pasa? Que el refugio solo aplica... Colombia tiene ya 2 millones de venezolanos, pero, yo creo que ellos pero no los han absorbido en su economía, porque si lo hubieran absorbido no estuvieran caminando. Mucha gente hay dice... mucha gente que vive en Colombia, pero, son 2 millones. Pero no han tenido un trabajo formal, no tienen una forma igual digna. Acá, si tú te ves... Claro. Por eso hay que hacerlo de una manera organizada.
porque nosotros necesitamos aquí muchas profesiones que los panameños no queremos hacer, igual todos los países de la región. Entonces hay que tener conversaciones y el medio diplomático hay que insistir. Mientras tanto, tratar de ver cómo de alguna manera minimizamos esta crisis, y lo hemos logrado con un trabajo de equipo, con el gobierno en pleno que ha estado liderando esto. Gracias, directora. Gracias, qué amable por venir. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos un poco más acerca de eso. Me faltan unas preguntas, como siempre. Bueno, no importa. Gracias por estar con nosotros, directora. Y gracias siempre a usted por la atención que nos da en cada programa. Le invito a que nos sintonice todo el tiempo, también en nuestras repeticiones entre semana y en los programas que tenemos futuros. Gracias. Polígrafo de la Estrella de Panamá.